Tras la Segunda Guerra Mundial se firmó un armisticio. El Tercer Reich, la Unión Soviética y los aliados han estado desde entonces en una guerra fría que duró hasta el 2075. Pero, antes de llegar al 2075, hubo unos años de mucha tensión política. Este suplemento de Valkyr nos trata sobre ello. Hoy en A las pantallas, Fuego Cruzado. Buenas a todos, soy Ed Cardan, estoy aquí para reseñar nuevos suplementos de Valkyr, concretamente la pantalla del director de juego y Fuego Cruzado. No voy a decir el nombre auténtico porque mi alemán es tremendamente malo. Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, la pantalla del director de juego es una pantalla para el CDB, pensada para Valkyr. No tiene muchos elementos, las tablas, bastante bien escogidas, por cierto. Creo que muy acertadas. Falta alguna así que podría ser útil, pero yo creo que las más importantes las tiene. Modificadores, tipos de acciones, tal, dificultades estándar. No hacen falta muchos más de habitual. Y tiene una ilustración bastante buena desde mi punto de vista, en la que muestra como una especie de combate entre los nazis y los rusos, lo cual pues le da bastante punto porque son dos grandes facciones. Yo creo que puede merecer la pena. Si dirigís Valkyr, pues la verdad está bien. Lamentablemente no hay mucho más que decir de ella. Segundo libro es Fuego Cruzado. Fuego Cruzado es uno de los dos suplementos más recientes que han salido vía crowdfunding. Salió este, que hablaré en próximos vídeos, Federación Roth. Y este trata sobre la Guerra Fría desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1980. O hasta los años 80. Aquí pone que es hasta la fundación de la Unión Europea. La Unión Europea se funda en el mundo de Valkyr en 1999 y no llega. Le faltan 9 añitos o tal en la cronología para poder verlo. Yo espero, la verdad, después de ver este suplemento, que saquen un suplemento con un poco el periodo de fundación de la Unión Europea y un poco los acontecimientos que hay detrás. Porque si bien es conocido de que yo, la verdad, no respeto en exceso el mundo de Valkyr antes del 2075, no lo considero muy adecuado para jugar. Me ha gustado elegir en la ciencia ficción, pues es lo que tiene. Es verdad que este suplemento me ha quitado la idea de la cabeza, ¿no? Es un suplemento que está tan bien escrito y tan bien hecho, además se nota con mucho cariño, que rápidamente quieres dirigir ambientaciones en esta Guerra Fría. Aún así, el suplemento no está carente de fallos. Lo primero que tenemos es una introducción en la que nos habla de qué podemos encontrar en Kerzerfurt, Fuego Cruzado, Crossfire. Después tenemos una cronología a la altura de Valkyr, muchas páginas, muchos datos, muchos elementos reales y algunos inventados. La verdad está muy bien. Yo no soy un gran conocedor de este periodo histórico, la verdad, pero sí es curioso, ¿no? Tiene muchas curiosidades, muchas cosas interesantes. Los cambios pues están muy bien planteados, ¿no? Y ucrónicamente es perfecto. Se nota un enorme trabajo de documentación y de poder coger el estilo de la época, lo cual es de agradecer y lo que cuenta, ¿no? Siempre lo he dicho, en los suplementos a veces, más que poder emular la época uno a uno, muchas veces lo que importa más es cómo conseguir dar ese sabor a la época, ¿no? Bueno, al fin y al cabo nosotros no vivimos en los años 60, pero cómo insuflar ese sabor, ese estilo, que dé la sensación de que estás jugando una partida de los años 60, aunque realmente no lo estás haciendo, ¿no? Porque la mentalidad de la gente actual y de cómo vemos la vida pues es distinta. Entonces esa capacidad de emulación es muy complicada, pero ahí está para conseguir dar el sabor. Como nota curiosa, pues no, pues a mí hay un par de cosas así que me faltan, ¿no? Pero son chorraditas. Si siguen la cronología, me gustaría ver un acontecimiento de la Guerra Fría muy poco conocido, ¿no? Que tiene que ver con cómo se licenció el videojuego Tetris, ¿no?
Es tremendamente curiosa la historia, ¿no? Y casi provocó un conflicto internacional, ¿no? Eso lo podría contar en otro momento, no tiene cabida, ¿no? Pero es una cosa curiosa, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, ¿no? Como curioso. Después ya tenemos la descripción de los estados importantes uno por uno. Primero tenemos los Estados Unidos de América, nos habla de todos los presidentes que hubo, que básicamente son los mismos, cambian a un par de detallitos de circunstancias, ¿no? Porque, por ejemplo, al no existir un Vietnam tal cual, pues entonces no... Alguna cosa cambia, ¿no? Pocas, pero bueno, tiene su aquel. Después nos habla de las agencias de espionaje, como es la CIA y el FBI, dando bastante cancha y bastantes explicaciones, bastante interesantes también. Después nos hablan de las unidades de operaciones espaciales de los Estados Unidos, cómo funcionan un poco las Fuerzas Armadas. La verdad es que es muy poco detalle. Me parece bien y mal a la vez, porque claro, los conflictos de la Guerra Fría son muy importantes en nuestro mundo, ¿no? Cosas como Corea, Vietnam, ese tipo de cosas. Claro, tienen que explicarlo, ¿no? Pero se nota que se guardan un poco la explicación del ámbito militar y todo esto para un suplemento que se comentó que gustaría realizar sobre la Segunda Guerra Mundial. Y después nos hablan de las operaciones encubiertas notorias de los Estados Unidos, ¿no? Las conocidas en inglés como Black Ops. En el cual tenemos varias de ellas, todas muy interesantes. De hecho, cada una es una semilla de aventura técnicamente, y se podrían dirigir todas. Me gusta mucho cómo tratan el tema de Palestina, ¿no? Palestina tiene estado propio y es muy interesante. El Mossad mola un montón. Yo, de hecho, leyendo este suplemento, estoy convencido de que dirigiría una partida del Mossad ambientada en los años a principios de los años 70, porque me encanta la visión que le han dado al Mossad aquí. Esto es la división actual de Palestina e Israel, con Jerusalén como zona neutral. Muy interesante, la verdad. Esta gente supo solucionar los problemas los problemas de nuestro mundo, ¿no? Pues de una forma mucho más efectiva, ¿no? Hablando de un acontecimiento, no voy a spoilear demasiado en este elemento, ¿no? Porque todas son semillas de aventura y dan pie a ser jugado, pero hay un elemento que es Venona, que es un proyecto de inteligencia por la cual se puede descifrar el cifrado nazi, similar a la máquina Ultra o Enigma, ¿no? Es bastante importante para los aliados. Hacen bastantes menciones a ella. Ya os digo, las operaciones encubiertas están bastante bien. Las de los americanos le faltan un poco quizás de garra, pero no es conocido que no me gustan los americanos. El Reino Unido, que nos hablan un poco igual, los primeros ministros del Reino Unido, terminando con la señorita Thatcher, dama de hierro. Molaría ver cómo evoluciona Thatcher en esta ucronía, pero como se quedan justo al inicio, en 1980, pues no podemos verlo. Sería interesante ver, además, si siguen este suplemento, ¿no? Llegando hasta la fundación de la Unión Europea, ver un poco cómo funciona España, ¿no? Ver la España franquista y cómo funciona en esta ucronía. La verdad, a mí me han entrado ganas, ¿no? Y este suplemento no te lo da, tampoco es cuestión, ¿no? España no tiene una importancia internacional importante en Valkyr al principio de la ucronía, ¿no? Sino la va teniendo cuando se funda la Unión Europea. Después tenemos las agencias de los servicios secretos británicos, el MI5 y el MI6. Dedican una cantidad enorme de espacio, para mí un poco incomprensible, a describir un montón de grupos de resistencia en los países ocupados por el Third Reich, sobre todo en Francia, a lo largo de casi 4 páginas, en las que te hablan de 4 o 5 páginas, en la que te hablan de un montón de nombres de comandos, de nombres de gente, sin ningún tipo de trasfondo ni chicha. O sea,
Tiene, o sea, tú coges esto y coges cualquiera, por ejemplo, Salesman, y estos son 8 personas con cargos, pero no te ponen ni qué están, ni cuáles son realmente su lugar de operaciones, nada. Esto siempre lo he dicho, ¿no? A veces, mejor que esto, mejor 3, 4, 5 grupos medianamente detallados con semilla de aventura tú puedas insertar antes que un listado enorme de grupos que realmente no te interesan, ¿no? No lo veo demasiado sentido, no me ha gustado esa parte. Después nos hablan de Ultra y al contrario que los demás, que las otras facciones, el Reino Unido no tiene operaciones encubiertas escritas. Por eso lo digo, pues hubiera sido molado más que hubiera habido 3 o 4 operaciones encubiertas hablando de las actividades de estos grupos, ¿no? Y un poco de Ultra, que ese listado de comandos de resistencia dentro del Third Reich. Después nos hablan del Third Reich, que nos hablan de... Claro, el Third Reich es un poco más descrito porque no tiene ninguna comparativa histórica. Alemania no llegó a ser tal y como está en el universo de Valkyr, entonces necesitan inventar, ¿no? Nos hablan de los grandes Führer del rey, ¿no? De Adolf Hitler, que vive hasta 1965, una muerte terrible. Muere en la cama, eso sí, pero quejado de una enfermedad, una serie de enfermedades importantes. Supongo que perdiendo bastante la dignidad. Nos hablan de Heinrich, que es el que le sustituye hasta 1983. Es curioso, ¿no? Los alemanes tienen una especie de intento de limpiar su propio pasado, ¿no? Nos hablan de que están un poco avergonzados de muchas cosas que hicieron. Entonces tienen cierta serie de operaciones dedicadas a limpiar y eliminar los crímenes del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tratamiento de los campos de concentración y todo ese tipo de cosas. La verdad es muy interesante el cómo lo gestionan. Porque claro, los campos de concentración no se dan a la luz pública, ¿no? Y aunque no están los juicios de la Haya después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues los alemanes, el Third Reich, hace una enorme purga interna para eliminar toda la gente involucrada en esos elementos, ¿no? Por un intento de lavar su imagen exterior, ¿no? Y de purgar purgar y cambiar su propia historia. Nos hablan de las agencias de seguridad y espionaje del Third Reich, como el Advent, ¿no? Tiene muchísimo detalle. Las SS. Todo esto está tremendamente detallado, teniendo en cuenta que al contrario que tú puedes buscar información de la CIA y del FBI de la época, y más o menos con 4 o 5 cambios lo puedes imaginar, ¿no? Sin embargo, las agencias del Third Reich pues no tienen una equivalencia en el mundo real, ¿no? Lo que digo, Alemania no acabó como acaba en la crónica que es Valkyr. Bueno, después nos dedica un largo apartado de los campos de concentración nazis y el cómo funcionaban, con un mapa de todo la función de exterminio a lo largo de todos los países. Ya os digo, Tuche está, además, yo creo que creado con cierta cantidad de respeto, ¿no? A un acontecimiento que es tan problemático de tratar, sobre todo en una ucronía como es Valkyr, que permites que los culpables de esta atrocidad contra la humanidad pues sean una parte importante, ¿no? Y además perfectamente jugable. Después nos hablan de las Fuerzas Armadas Alemanas hasta 1970, la Wehrmacht, y después de sus operaciones encubiertas, ¿no? Operación Solsticio, que es esta que hablo de eliminar los elementos alemanes, y después vienen varias cosas más tratando con todas las operaciones encubiertas alemanas. Hablan de bastantes personajes históricos alemanes que habría pasado con ellos si hubieran seguido vivos y no hubieran muerto en el Tercer Reich. Y la operación alemana más importante, y que se nota que además era el motivo original por el que se hizo el suplemento, ¿no? Recuerdo que este suplemento se comentó que nace de una partida ambientada en el atentado de Dallas contra Kennedy, que crece demasiado y se convierte en este suplemento, ¿no? Pues es que el atentado de Dallas, casi todas las operaciones encubiertas duran menos de una página, ¿no? El atentado de Dallas dura casi 6.
Entonces se nota que esta es la principal centrada. Está muy bien pensada. Podría haber ocurrido perfectamente. Y tiene bastante interés. No lo voy a comentar porque es que está tan detallada que probablemente muchos directores de Valkyr que quieren hacer partidas podrán sacar de aquí perfectamente una aventura. Además, me sorprendió, ¿no? Está perfectamente documentada. Tampoco me sorprendió tanto. Sé que Pedro Gil es un gran aficionado y además muy conocedor de la época y se nota su conocimiento, ¿no? Porque viene perfecto. Después tenemos los territorios ocupados, un poco como operaciones dentro de, por ejemplo, el levantamiento del gueto de Varsovia o ese tipo de cosas, operaciones dentro de los países de influencia, ¿no? Y un poco el germen de lo que va a ser, porque deciden crear la Unión Europea. Después de ello tenemos la Unión Soviética. La Unión Soviética pues nos habla un poco de los presidentes de como Leonid Beria o Alexei Kosygin. Sus agencias de seguridad como el GRU, el Departamento Central de Inteligencia, o el KGB. KGB a mí particularmente me gusta, ¿no? Es una agencia de inteligencia que tiene mucha mitología detrás y siempre es curioso. Nos hablan de los Gulag, ¿no? De las Fuerzas Armadas Soviéticas, del Ministerio de Asuntos Internos. Nunca no lo voy a ocultar jamás. Los rusos es mi facción favorita dentro de Valkyr. Y cuando yo dirijo Valkyr suelo dirigir a personajes rusos. Entonces, pues la verdad para mí me es especialmente útil y especialmente interesante, ¿no? Las actividades encubiertas, si bien me gustan más que las americanas, no llegan al nivel de las alemanas, pero las alemanas son muy buenas. Y nos van hablando de personajes y de bastantes cosas. La verdad, las operaciones negras cubiertas, las Black Ops, son muy interesantes de jugar. Yo os digo, a mí me dan muchas ideas de aventura. No tanto como el Mossad, pero porque el Mossad me ha encantado, ¿no? Y fíjate que son dos párrafos, que es un cuarto de página lo que dedican a él. Después tenemos el equipo, ¿no? Que es equipo de espionaje tipo James Bond. Esta parte es impresionante, es muy buena, la verdad. Recuerda mucho a las películas de James Bond originales y a videojuegos como No For Live Forever. Equipo de espionaje, equipo secreto de este estilo, venenos, drogas, muchas armas y además todas ellas con descripción. Esa parte me encanta y muchas de ellas con fotos o ilustraciones. El 90% de ellas. Esto ha sido un lujazo, la verdad. Eso ha sido un gran detalle por parte de la gente de la verdad. Es una crítica que yo siempre suelo hacer, ¿no? Que las armas no tienen su ilustración. Yo soy una persona que escoge las armas por su estética, ¿no? Un poco por su historia. Recuerdo en Tulum una conversación sobre revólveres del 38 y el 45. Y la verdad, pues a mí es un detalle que siempre agradezco. Un fallo que le he visto. No tiene vehículos. Yo siempre he sido muy crítico en los libros de Valkyr, puedes ver en vídeos anteriores, con el tema de los vehículos. Y aquí me los han quitado. Yo presupongo que es porque no sé si habrá sido por mi culpa o porque pretenden hacer, porque a mí me explicaron que van a sacar un suplemento, ¿no?, dedicado a vehículos y guerra con mechas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo presupongo que puede haber sido por eso, pero que no existen vehículos de la Guerra Fría me resulta un poco extraño, ¿no? Porque pues, hay conflictos y guerras durante la Guerra Fría, ¿no? Que hubiera molado tener los vehículos, pues no vienen. Pero bueno, supongo que mi queja ahí pesó algo. Pero bueno, es un elemento curioso, ¿no? Porque me ha llamado la atención de que no viene ninguno. Y bueno, eso es todo Fuego Cruzado. Yo os digo, es un gran suplemento de Valkyr. Si queréis dirigir una especie de cronía más histórica, sin llegar a los elementos de ciencia ficción, es un imprescindible. Y os digo, una persona reticente a dirigir fuera de la ambientación futurista de Valkyr, que le haya llegado a convencer y me ha llegado a gustar mucho,
habla mucho de la calidad del suplemento. Yo os digo, todo un recomendable. Próximo vídeo hablaré sobre el otro suplemento de Valcure, que es Sodiatom Prot.